Hola a todos, todas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Yamique que hemos llamado Charlitas, un espacio en el que hablamos y dejamos más preguntas que respuestas. Recuerden que pueden verlo a través de amiquemediodigital.com/charlitas y el tema está bien interesante porque es un tema relacionado con una política pública que está presente en el departamento de Boyacá, que es la política pública de periodismo. Entonces, hoy el espacio será bien nutrido. Tendremos el acompañamiento de la ejecución de esta política. Entonces, pues nada, esperamos todas las preguntas que ustedes hayan enviado, digamos como que les podamos dar respuesta. Y pues nada, Magda, bienvenida. Polis para todas y todos. Qué felicidad poder estar aquí en otro espacio de charlitas. Para mí es un gusto inmenso y sobre todo porque esta charlita es muy, muy especial porque por primera vez en este espacio vamos a tener a un colega periodista y eso me emociona un montón porque siento que puede abrir las puertas a otras posibilidades en este espacio. Entonces, pues nada, qué emoción. Les agradecemos un montón a todos los colegas periodistas del departamento que quisieron enviarnos sus preguntas, sus comentarios para alimentar esta charlita. Digamos que esa es la idea de este proceso y por eso también les estamos invitando a todos que nos digan si conocen a alguien que les gustaría que estuviera en este espacio o si ustedes quisieran venir a conversar con nosotros, nos pueden escribir, nosotros ahí miramos y les proponemos este u otro espacio de los que tenemos dentro del medio para poder conversar. Entonces, qué felicidad de verdad poder estar. Y bueno, nada, toca empezar porque esta va a ser una charlita bastante nutrida. Es de las más largas que yo creo que tenemos un montón de preguntas, pero esa es la idea, dejar todas las preguntas sobre la mesa y ver, pues nada, cómo podemos sumarnos a esta construcción conjunta de lo que es la política pública de periodismo en el departamento de Boyacá. Yo creo que estamos por ahí esperando a que Mauricio se conecte. Mientras tanto, les quiero contar que estamos promoviendo unos espacios de paparchar este año, unas rutas que tenemos de paparchar, porque nuestra primera salida es ya el 2 de mayo. Yo sé que se escucha un poquito lejos, pero si lo pensamos bien, estamos como apenas a un mes de nuestra primera salida. Y pues la idea es que se puedan sumar a estos espacios, vamos a ir a conocer lugares y proyectos magníficos que hemos podido conocer a través de nuestro proceso de reportería en estos 3 años. Entonces la idea es ir, conversar con las personas que están liderando estos procesos, que todos los de esta ruta son liderados por mujeres, estos proyectos. Entonces nos interesa un montón que ustedes se puedan sumar a conocer el territorio un poco desde lo que nosotros hemos visto, pero también que nos den la oportunidad de contarles cómo los vemos nosotros desde el punto de vista periodístico a estos lugares. Entonces, nada, súper bienvenidos a que revisen eso, por ahí están en nuestras historias personales. Y bueno, ya está aquí con nosotros Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, Sí, señor. ok. Ay, me encanta tu L- fondo. Luis, Magda, muchas gracias, muy amables, ¿cómo va todo? Y a todos los amigos de ¿y a mí qué? ¿Cómo van? Bien, súper. De hecho, quería recordarles, ya que vi el fondo de Mauricio y todo bonito, recordarles que justamente este espacio de charlitas es para eso, para conversar tranquilamente, para que hasta ahora traigan su tintico, su chocolate, ya su cena, lo que sea que quieran consumir en este momento de la tarde. Entonces, que se preparen para conversar un ratico rico, recordarles que nos pueden dejar sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas. Y bueno, no sé, vamos a ir comenzando, Luis. Eh, Muy contentos de tenerte aquí, Mauricio. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Charlitas, más que responder un millón de cosas y entregarle soluciones a quienes nos están viendo, es más bien dejar preguntas
que todos nos estamos haciendo sobre problemáticas que estamos atravesando en el territorio y probablemente no podamos responderlas a cabalidad todas, pero sí buscamos entregarle la mayor información y la mayor claridad a las personas que nos están viendo y ese es el objetivo. Luego, este Mm. espacio va a quedar publicado en nuestra página de YouTube y en nuestra página web. Y esta es la segunda del año, entonces por eso también es tan importante. Mauricio, nos gustaría que por favor te presentaras, qué haces, dónde vives, a qué te Mm. dedicas, cuál es tu profesión, Claro que que nos sí, hables un poquito de ti. claro que sí. Mi nombre es Mauricio Ochoa Suárez, yo soy comunicador social, soy especialista en comunicación estratégica. Trabajo actualmente en la Gobernación de Boyacá en carrera administrativa. Yo gané un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil y desde el 2023, desde octubre de 2023, estoy vinculado en la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo. Digamos que por disposición de la directora de este momento, Diana Espinel, pues me asignaron como coordinador del equipo de implementación de la política pública de periodismo del departamento. Esa es la función que actualmente ejercemos. Soy de Tunja, perdón, soy de Toca, pero hace muchos años vivo en Tunja, entonces pues prácticamente soy un hijo adoptivo de esta ciudad. Ay, qué bueno, Mauricio, nos alegra un montón, como muchos de los que vivimos actualmente acá. Bueno, sobre todo en nuestro caso, pues de Luis, que también llegó acá a estudiar y se quedó, y bueno, entonces súper bien. Qué alegría tenerte en este espacio y bueno, empecemos a hablar de lo que nos convoca y es preguntarte un poquito qué es eso de la política pública de periodismo en el departamento de Boyacá. Pues la política pública de periodismo es una herramienta que fue diseñada y creada por y los periodistas y para los periodistas. Digamos que fue una iniciativa que surgió de ellos en época de pandemia y acudieron, digamos que al gobierno departamental de turno, que fue hace 4 años, y digamos que el gobierno decidió apoyar esta iniciativa. Entonces se convirtió en una herramienta pues diseñada para dignificar, fortalecer y proteger el ejercicio periodístico en el departamento. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la articulación con los sectores privados, públicos, con la academia, pues para garantizar el desarrollo del ejercicio periodístico de una manera más digna y segura a nivel profesional en el departamento. Digamos que esa es en sí, en general, la política pública. Digamos que se fundamenta sobre 6 ejes estratégicos fundamentales que digamos quedaron inmersos dentro de la ordenanza que está vigente desde agosto del 2024. Justamente más adelante yo creo que vamos a hablar un poquito de los ejes, porque Magdi es muy juiciosa, nuestra líder de investigación, ha hecho como una descripción de los ejes y las preguntas que tenemos respecto a cada una de ellas. Eh, y digamos como que cada política que existe en los territorios están basadas en procesos y digamos como desarrollos de investigación o bueno, como analizar situaciones que hay en los territorios y justamente digamos como que una de las cosas importantes es identificar el diagnóstico que llevó a que exista hoy la política pública de periodismo. Entonces, ¿cuáles son esas principales precariedades que enfrenta de pronto el periodismo de Boyacá? ¿Cómo se identificaron o digamos cómo es un poquito eso de ese círculo o esa masa de problemas que llevó a que hoy exista esta política? Sí, efectivamente, para poder determinar y hacer un diagnóstico de cómo se encontraba precisamente el gremio periodístico en el departamento, en el marco de la formulación de la política pública, se realizaron 13 encuentros provinciales y adicionalmente 2 especiales con Cuará y con Puerto Boyacá, en donde se asistían a los municipios, especialmente en las cabeceras de provincia, y allí llegaban los periodistas de todo, como tal, de los municipios que hacían parte de la misma, y a través de talleres ellos nos comentaban cuáles eran sus principales necesidades, qué querían de la política pública, para qué les iba a servir este instrumento. Entonces, digamos que una vez se logró recolectar toda esa información, también a través de una encuesta virtual que realizamos, se hizo el diagnóstico como tal y se logró determinar, entre otras cosas,
que una de las mayores preocupaciones precisamente de los periodistas era la inestabilidad laboral, claramente la financiación de sus medios de comunicación y de sus espacios comunicativos, la baja remuneración. Existen también otras variables en cuanto al acceso a la seguridad social, el acceso también a vivienda, el acceso a capacitación y profesionalización sobre a los a los periodistas que, digamos, ejercen la labor de manera empírica y capacitación también frente a algunos temas muy específicos. Entonces, digamos que esos fueron los grandes gruesos que logramos identificar que los periodistas pues nos daban a conocer una vez se culminó con los encuentros provinciales y se logró hacer ese gran diagnóstico para poder para poder mejor formular la política pública que luego fue presentada ante la Asamblea a través de una ordenanza. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Mauricio, a mí me gustaría saber o sea, cómo se hizo el diagnóstico, a través de entrevistas, convocaron a los Sí. periodistas o cómo funcionó. Sí, lo primero que hicimos fue una encuesta virtual en la que participaron cerca de 192 personas, periodistas claramente y comunicadores sociales. Adicionalmente, como te digo, estuvimos en las provincias haciendo encuentros con ellos, charlas, así como la que estamos teniendo, talleres, en los que a través de dinámicas ellos nos daban a conocer todas sus necesidades, todas sus preocupaciones, eh, también sus expectativas que esperaban de esta política pública. Entonces, digamos que a través de esa recolección de la información logramos hacer el diagnóstico y plasmarlo en un documento técnico que finalmente fue el que se presentó ante la Asamblea. Digamos que en Boyacá no existe un censo actual oficial que nos diga cuántos medios de comunicación y periodistas hay en el departamento, pero este diagnóstico nos sirvió un poco para determinar cómo estaba el sector periodístico y cuáles eran sus principales necesidades y falencias. Entonces, de esta manera fue como se creó, digamos, este documento y logramos determinar cuáles eran sus principales requerimientos. Bueno, justo lo que nos comentabas como de estas problemáticas, pues mucho tiene que ver con dinero, con financiación. Sí. Entonces, justamente pues uno de los ejes de la ordenanza habla justamente de eso, de las fuentes de financiación para periodistas. Uh -huh. Entonces, de hecho acá yo creo que fue también donde más recibimos inquietudes de los colegios. Sí, claro. Entonces, justamente, bueno, te quería hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo haciendo como ya el ejercicio de poner en práctica la política pública se va a garantizar una distribución más justa de la pauta, que es como uno de los temas más álgidos de la financiación? Sí, claro. Digamos que dentro de la política pública y de los diferentes, son 18 indicadores los que conforman la política pública del departamento. El de financiación es uno de esos ejes estratégicos y se subdivide en otras líneas de acción. Dentro de ellas está precisamente la pauta oficial. Y esta, pues nosotros para poder garantizar una distribución justa y equitativa, lo que estamos haciendo a través también de una de las secciones de la política pública es un estudio departamental de medios de comunicación que lo adelanta la firma Cifras y Conceptos. Digamos que este registra ya un avance del 74%, se está haciendo mediante varias modalidades, una de ellas son encuestas en campo sobre los medios de comunicación que consuman las personas en los territorios. Esto nos va a permitir a nosotros, digamos, determinar algunas aristas importantes como el tema de cobertura, el tema de alcance, el tema de impacto, el tema de producción de contenidos propios, el tema de seguidores reales, entre otros. Porque digamos que, claro, a partir de la pandemia hubo un auge, un boom de medios de comunicación en el departamento y nosotros tenemos un registro ya de más de 200 medios de comunicación. Entonces, para nosotros también es importante saber cómo están, dónde están, si, en qué capacidad tienen, qué alcance tienen y demás, ¿no? Entonces, digamos que para eso es el estudio un poco y eso nos va a permitir un poco también como insumo para la distribución de la pauta una vez tengamos los resultados. Pero adicionalmente nosotros también tenemos una ordenanza que es la 071 de 1987. Y en esta ordenanza pues nos indica cuáles son los requisitos que deben cumplir los medios de comunicación para poder acceder a esa pauta oficial. Entonces, sí o sí,
para poder llegar a ella deben estar inscritos ante la Unidad Administrativa de Comunicaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que, ¿qué nos obliga a nosotros? La misma ordenanza, que aquellos que estén inscritos, nosotros tenemos que darles pues el acceso a la pauta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los medios vienen, se inscriben y luego nos presentan una propuesta. Entonces, con base en esas propuestas y los rubros que nos logremos gestionar, porque digamos que hay que presentar unos proyectos para que poder apalancar los rubros, con esos rubros pues nosotros empezamos a distribuir a todos los medios que se hayan inscrito. El año pasado, por ejemplo, les tengo el dato, se inscribieron 198 medios de comunicación, si no estoy mal. Entonces, a ellos se les distribuyó la pauta, pues porque así nos lo ordena, perdón la redundancia, la ordenanza. Pero esa es como la manera que se distribuye. La idea es distribuirles a todos, claramente. Claramente miramos las propuestas, pues hay algunos medios que son muy chiquitos, que piden muchísimo, pues digamos que intentamos ser lo más justos posibles, pero pues digamos que esa es la forma como lo hacemos. La idea es que todos reciban rubros de la pauta oficial. Mauricio, muchísimas gracias por esa respuesta y yo creo que es bastante importante que de pronto ahorita al final nos regales dónde podemos ir a ver y leer esos insumos. Que yo creo que Ok. muchas veces uno tiene el desconocimiento porque no ha leído de pronto, no sé, la ordenanza o no ha leído el documento donde se colgaba en la página web de la gobernación o de la institución y entonces habla desde el desconocimiento sin haber antes leído estos instrumentos que existen para validar lo que se está haciendo en el departamento. Ujú. Una de las cosas preocupantes que claramente, digamos, como medios agradecemos muchísimo, que es la pauta, que es, digamos, como ese dinero que nos entra por compartir contenido institucional, por ejemplo, de la gobernación. Una de las preocupaciones que escuchamos de las personas que nos escribieron es cómo evitar o cómo la gobernación está ayudando a evitar que a través de la pauta no se genere presión o censura a través de la política a los medios de comunicación. Claro, digamos que el deber ser de nosotros como gobierno departamental está en apoyar, impulsar los medios de comunicación y lo hacemos de diferentes maneras. Y también pues a través de la política pública. Uno pues es a través del plan de medios de comunicación que como les indicaba pues nos rige la ordenanza y por tanto todos aquellos que se inscriban pues tienen derecho a acceder como tal a esa pauta. Aquellos que no, pues lamentablemente no podemos garantizarles pauta, pues porque estaríamos por fuera del marco legal, ¿sí? Pero adicionalmente, digamos que esta política pública tiene otras formas de financiar a los medios de comunicación. Entre ellas está la convocatoria de estímulos, está el apoyo a premios de periodismo, está las ruedas de negocios, en las que ustedes participaron también el año pasado, está las ferias de servicios que este año pensamos también implementar y están capacitaciones como por ejemplo en cómo fortalecer sus modelos de negocio, en cómo poder apalancar recursos de otras fuentes de financiación que no sean únicamente las estatales. Entonces digamos que ese tipo de iniciativas también nos ayudan a apoyar a los medios de comunicación para que financieramente sean sostenibles. Y en cuanto a la pauta, pues nosotros nos regimos como tal por lo que nos ordena la ordenanza nuevamente, porque así pues es lo que nos compete. Bueno, Nito, sí, como decía Luis, yo creo que vale la pena como también compartir como un poco la información justamente de la ordenanza. Igual creo que, bueno, acá seguiremos hablando en las preguntas que te tenemos de ese tema, porque más adelante hablan como de un proyecto para volver a plantear ahí cosas. Entonces, bueno, Ah, por ahora vamos a leer algunos de los comentarios de los colegas. Los voy a leer tal cual textualmente ellos nos los enviaron, pues para ser fieles también como a las preguntas que nos compartieron. Y ok. pues también plantearte entonces luego la siguiente pregunta, que vimos que estaba como relacionada con el tema. Sin embargo, pues digamos que nuevamente invitamos a las personas que vean después este live, porque como decía Luis, va a quedar en nuestras páginas y demás, a que pues no dejen de hacer las preguntas. Yo creo que también es un ejercicio valioso. Claro que sí. Entonces, el primer comentario nos decía, la supuesta política pública de periodistas se volvió fue una rosca para
legalizar un poco de medios de comunicación. ¿Cómo es posible que empleados de la gobernación tengan medios de comunicación y pautando con ellos? El segundo comentario relacionado con la pregunta que te queremos hacer dice, hacen un plan de medios, la lotería, y ponen una empresa 360 Lab que supuestamente ganó la licitación y son empleados de la misma gobernación, sin contar que esa empresa demora casi 3 meses por pagar un mes de pauta. Entonces, pues Claro. justamente lo que te queríamos preguntar ahí es, y también pues tú obviamente que conoces muy bien la ordenanza con la que se asigna la pauta y demás, es preguntarte si dentro de la política pública, especialmente pues como en este eje de garantía de derechos laborales, ahí se menciona un proyecto de ordenanza unificado que establezca los requisitos y porcentajes para asignación de pauta. Me imagino que es distinta pues a la ordenanza que ya existe, que es de hace muchos años. Ujú. Entonces te quería preguntar si en este nuevo proyecto va a haber alguna restricción para esta situación que nos manifestaban los compañeros, que es sobre todo, uno, pues como que ganen pauta o accedan a pauta medios Ujú. de comunicación de personas o que estén familiarizadas o que tengan un vínculo directo con la gobernación. O sea, ¿va a existir de pronto esa restricción Ujú. o, o cómo va ese proceso como respecto a esa inquietud de los colegas? Listo, vale. Entonces, primero hay que hacer una salvedad, ¿no? Y es que la mayoría de los medios de comunicación, por no decir que el 95% de los que se inscriben ante la unidad administrativa, pues son de carácter privado. Y son creados pues por particulares y funcionan como empresas, incluso como organizaciones sin ánimo de lucro. Ellos, independientemente de su naturaleza, se inscriben ante la Unidad Administrativa de Comunicaciones y nosotros pues estamos en el deber de aceptar su inscripción. Digamos que eh, no sabemos con certeza si existen funcionarios públicos que trabajen en la administración departamental detrás de ellos, porque pues digamos que nosotros tenemos que recibirles como tal, al ser medios privados, digámoslo así, al ser entidades privadas, pues les recibimos la inscripción. Sin embargo, sí, en el proyecto la idea y está contemplado dentro de la política pública en uno de sus indicadores que tenemos que actualizar esa ordenanza. Y en esa ordenanza sí está previsto incluir algún parágrafo o artículo en el que quede determinantemente prohibido que los funcionarios públicos que tengan como tal, que trabajen en la gobernación de Boyacá, bien sea en las secretarías o en los institutos descentralizados, puedan acceder a la pauta oficial. Entonces, digamos que sí, eso se pretende involucrar en este proyecto de ordenanza cuyo trámite va en el borrador. Estamos haciendo el borrador de esta situación. La idea es que una vez tengamos ese borrador, lo pasamos nosotros al área jurídica de la gobernación y de allí, pues ya lo socializamos en primera instancia con el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública, porque hay un Comité de Seguimiento y Evaluación que le hace precisamente una veeduría, digámoslo así, cada 2 meses a la implementación de la política pública, a cada uno de los indicados. Ese comité está conformado por más o menos 18 integrantes, dentro de los cuales están eh, representantes de la academia, representantes de las asociaciones o agremiaciones periodísticas, representantes de los periodistas de cada una de las provincias, está también representantes eh, de los gremios como tal, y eso somos, digamos que el comité de seguimiento de evaluación, ese es como tal. Y entonces, en primera instancia, les presentamos a ellos este borrador. Una vez ellos lo evalúen, nos hagan revisiones y demás, pues procedemos a hacer una gran socialización con todos los periodistas del departamento para que ellos también hagan sus aportes y nos digan si les parece, que le cambiamos, que le quitamos. Una vez lleguemos a un consenso, la idea es que ahí sí pasamos eh, el documento o mejor, la formulación de la ordenanza la presentamos ante la Asamblea para que la Asamblea nos dé el aval y nos dé el check de poder actualizar la ordenanza. Digamos que ese es el procedimiento. Actualmente, ¿en qué vamos? En la formulación del borrador y en eso estamos. Y sí, dentro de ese, la idea es dejar un parágrafo o un artículo en donde se especifique que definitivamente, pues los funcionarios públicos no pueden participar en la pauta oficial. Mauricio, quiero contarte que, bueno, y a mí que es un medio nuevo,
y en nuestro ejercicio, pues digamos, nosotros ingresamos al ejercicio con la gobernación a partir del año pasado, entonces digamos como que todas las preguntas que te estamos haciendo son desde el desconocimiento, desde el alinearnos un poquito con el ejercicio que vienen haciendo desde la gobernación. Y pues también digamos porque, y a mí que es un medio un poquito más de nicho, nosotros hablamos de temas un poquito más específicos y casi no estamos sobre la noticia y sobre la inmediatez. En ese ejercicio, digamos como que una de las acciones que hemos hecho para financiarnos este año fue sacar un tema que se llama Paparchar 2026, que es un ejercicio de periodismo en vivo que estamos haciendo en diferentes puntos del departamento. Entonces, lo estamos haciendo, te lo cuento y se lo cuento a las personas que nos están viendo por si se quieren unir. Entonces nos vamos, hacemos talleres y conocemos un poquito a las personas que a través de estos 3 años con los que nosotros hemos trabajado, de pronto hemos hecho procesos de investigación. Claro. Entonces te lo cuento con el objetivo de que, pues, que conozcas las estrategias que estamos haciendo y también como que la gente que nos está viendo, las personas que nos están acompañando también se puedan, digamos, llevar la información y si se animan, pues que se unan. Hay un comentario que nos dejaron por acá y es, Ujú. y decíamos todo esto y yo dije todo esto porque lo que nosotros hemos hecho como medio pues depende de Magda y de mí principalmente y requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo. O sea, para hacer lo que nosotros hacemos es mucho tiempo, mucha intención y demanda demasiado, demasiado de nosotros. Y hay Claro. comentarios que nos dicen que hay personas que tienen casi 5 medios de comunicación y que ellos también les da un pauta. Uno, qué tesos antes de continuar con la pregunta. Y dos, relacionado con esa pregunta, dentro del proyecto se puede garantizar que esto no suceda, o sea, que la pauta sea distribuida de mejor manera, preguntan ellos, o cómo sería ese mecanismo, o digamos como que no, la política de pronto no ha pensado en esa situación. Sí, sí la hemos pensado. Pero antes de dar respuesta a esta inquietud, me gustaría hacer una acotación sobre la anterior pregunta que también nos hacían, que era sobre el plan de medio de la Lotería de Boyacá. Resulta que ese es un instituto descentralizado, que es autónomo y por ende tiene su propio plan de medios de comunicación, en el cual pues nosotros como gobernación pues no tenemos injerencia. Por lo tanto, pues ellos son autónomos de contratar al operador que quieran y distribuir la pauta a los medios de comunicación que también se escriban allá. Entonces, digamos que en ese aspecto nosotros no tenemos injerencia como tal. Y frente a lo que tú me consultas, sí, la idea es que en el proyecto de ordenanza que estamos haciendo el borrador quede incluido que únicamente se le dará pauta a una persona por medio de comunicación. Es la idea que solamente se le dé pauta a un medio, porque de pronto sí se puede estar registrando esa situación que una persona pueda tener, digamos, varios medios y pues no sería tampoco justo que se le dieran. Claro, digamos que cada medio tiene una cámara de comercio diferente, sí, y demás, pero pertenecen, digamos que al mismo núcleo. Entonces, sí, la idea es comenzar a mirar cómo a través de la ordenanza podemos empezar también a restringir un poco ese aspecto. Buenísimo, así le damos respuesta a esos primeros comentarios que nos enviaron los colegas. Y justamente te quería preguntar porque, bueno, digamos como que los colegas tienen estas inquietudes y demás, y sabemos que están trabajando en este proyecto justamente para mejorar la asignación de pauta. Y por eso te quería preguntar si en este momento, la ordenanza con la que están trabajando y los procedimientos con los que están trabajando, tiene algún mecanismo para hacer veeduría de cómo ahorita se está asignando la pauta en el departamento. O si de pronto nos toca esperar al proyecto donde ojalá sí, pues me imagino que también debe tener una partecita de veeduría. Como tal, la ordenanza que nos rige, que es la 071 de 1987, no tiene ningún mecanismo de veeduría. No obstante, el Consejo Departamental de Medios Ciudadanos y Comunitarios nos pidió hacer una mesa técnica de veeduría y ellos, digamos que son los que actualmente están ejerciendo ese control sobre cómo se asigna la pauta. Entonces, ellos esporádicamente nos indican, por ejemplo, cómo se distribuyeron los rubros entre los medios comunitarios, por ejemplo. Entonces nosotros pues vamos
pues claramente a los convenios que realizamos y les indicamos cómo se distribuyeron los rubros entre los medios que se inscribieron ante la unidad y que fueron beneficiados con los mismos. Digamos que esa es la veeduría que hay actualmente vigente, pero como tal, pues cualquier persona podría llegar a hacer una veeduría si así lo quisiesen, o el gremio periodístico podría organizarse y realizarlo. Pero como tal, en la ordenanza actual no tenemos. Y en la otra, ¿si van a dejar como partecita de veeduría o cómo lo han pensado? Pues digamos que aquí tenemos algo y es que nosotros como gobierno departamental no está dentro de nuestras competencias crear veedurías para hacernos veedurías a nosotros mismos. No sería, no podemos ser juez y parte. Creo que es algo, estos tipo de organizaciones son ciudadanos la mayoría y deben pues crearse a través de iniciativas ciudadanas. Nosotros lo que sí podemos ayudar es a convocarlas y buscar capacitaciones para para su creación y posterior, pues, que nos hagan los controles y seguimientos efectivos. Pero adicionalmente, nosotros contamos con un comité de seguimiento y evaluación. Entonces, que él también nos hace veeduría cada 2 meses, nos hacen veeduría sobre cómo va en la implementación de los indicadores de la política pública. Entonces, digamos que tenemos una veeduría que sí la creó la misma política pública, que es el comité de seguimiento, pero adicionalmente los grupos de personas que quieran conformarse para hacernos veeduría externos, también lo podrían hacer y nosotros estamos prestos pues a apoyarles en el tema cuando así lo requieran. Pero claro, esa es la idea. Pero dentro de la ordenanza, como te digo, no creo que sea viable porque pues no hace parte de nuestras competencias y no podemos ser juez y parte en ese tema. Claro. Y bueno, ya nos indicaste que igual de todas maneras este proyecto de ordenanza va a tener un proceso en el que va a pasar Ujú. también por el comité de lo de la política pública y demás, entonces Sí, ahí estaría la oportunidad también, pues uno para que desde esa formulación se pueda como tener alguna injerencia en la ordenanza, siendo que la pauta pues es ujú, uno de los temas que vimos más preocupantes entre los colegas y sí, pues bastante. también y también, pues nada, posterior a eso, lo que tú dices, digamos que invitar también a los colegas a que justamente podamos unirnos para hacer más fuerte al gremio y también pues hacer estos ejercicios de veeduría. Entonces, ahí Claro. como vamos ya cerrando como el tema de pauta y las preguntas que nos salieron de pauta, entonces hago ese llamado también para pues estar atentos y dedicarle ese tiempo al espacio de veeduría. Ahora sí, dijo la siguiente. No no te preocupes. Está bien. Mauricio, esta es una de las charlitas que hemos tenido con más preguntas, entonces hemos tratado de ser supremamente puntuales y eso nos alegra. Mm, la siguiente pregunta es, en la estructura de la programática de la política pública se menciona que se va a realizar un estudio de consumo de medios, que arriba nos dijiste que va en el 74% de avance a través de una empresa que se llama Cifras es Conceptos. Entonces, primero, Ujú, queremos saber si es lo mismo o se refieren a otra cosa. ujú. Dos, ¿cómo garantizar que en este proceso los nuevos medios como el nuestro, por ejemplo, nosotros somos nuevos, pequeños e independientes y de nicho, no queden de pronto por fuera de este ejercicio? Claro, digamos que tenemos que tener en cuenta algo y es que la visión de la política pública es apoyar el fortalecimiento del ejercicio periodístico en el departamento. Y eso incluye, pues, obviamente, los medios de comunicación. El estudio departamental de medios, al que hacíamos referencia, claro que nos va a arrojar unos medios mejor calificados que otros, pero eso no va a excluir de la pauta a los medios de comunicación como tal, porque como les indicaba hace un rato, aún nos regimos por la ordenanza 071 de 1987 y esto nos obliga a que, independientemente de cómo estén rankeados los medios en ese estudio, pues estamos obligados a darles o entregarles mejor pauta como tal, porque la ordenanza sí lo exige. Pero la idea es que este estudio nos va a servir como insumo de pronto para la distribución de los rubros con base en las propuestas que nos envía cada medio. Pero adicionalmente nos va a dar a conocer cuáles son los medios que no están tan fuertes
Y la idea es que desde la política pública pues entremos a apoyarles para que potencien todas sus capacidades y se logren potenciar de tal suerte que logren un mejor posicionamiento, como lo haríamos a través de capacitaciones, de asesorías y demás. Entonces, la idea no solo es ver el estudio como un coco, sino como algo que nos va a mostrar un poco cómo estamos en el departamento, realmente eh, cuáles son los medios que de pronto tienen mayor potencia, pero adicionalmente eh, fortalecer aquellos que no estén tan bien. Digamos que es importante y para nosotros fue clave entrar en este proceso porque pues también hemos recibido críticas de los mismos, del mismo gremio, integrantes del gremio, que existen personas que forman medios de papel en donde simplemente abren un blog de Facebook y ya, eso los cataloga como medios y se inscriben ante la unidad y piden grandes cifras económicas para que les pautemos, pero cuando vamos a ver, pues realmente pues no están ejerciendo bien el periodismo. Entonces esto también nos sirve un poco para filtrar a nosotros y poder distribuir más equitativamente la pauta con base en resultados que pues sin duda alguna nos van a servir a todos. Es súper vieja, 1987. Sí, sí, señor. Ok, La 071. Por eso Entonces sí, hay que también. actualizarla. hay Claro, que además actualizar. porque, por ejemplo, dentro de esa ordenanza no existen los medios digitales. O sea, nosotros como gobierno, en este instante, si nos rigiéramos tal cual como le ordena o lo dice la norma, pues no tendríamos por qué darles a los medios digitales. Pero pues no podemos. O sea, entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar cómo lo actualizamos y podemos ser un poco más rigurosos, como ustedes lo indican y como lo ha pedido los integrantes del gremio, para poder hacer la distribución de la pauta. O sea que, Buenísimo. perdón, Magdis, lo que Tranquilo. tú dices es, digamos, como que a ustedes les toca basarse en esa ordenanza hasta que haya una nueva. Y todas las Sí, cosas que están haciendo, digamos, es con el ejercicio actualizarla. sí, sí, señor. Sí, nos toca basarnos por esa, porque pues es la norma que nos rige. Super Mauricio, lo que yo quería decirte es que, digamos, como que justo, o sea, como está planteado ahorita dentro de la política pública el tema de este estudio, mencionaba que era justo eso, como mirar cuáles son los medios, me imagino por números y demás, pero tú sabes que en lo digital también ocurre, pues, que puede haber competencia desleal con el tema de los números, ¿no? Sí. Y justamente como que de ahí surgió un poco esta pregunta porque digamos que los medios que han intentado hacer trabajo orgánico, que están empezando, Ujú. que no van a tener como las grandes cifras de seguidores y demás, eh, pues digamos que nosotros nos sentimos dentro de esa minoría y queríamos justamente decir como, pues hay que como ponerle un ojo porque, exacto, nos sentiríamos excluidos si fuera Sí, única claro. y exclusivamente por cifras de seguidores. Claro, digamos que algo que nos va a servir ese estudio es para determinar, por ejemplo, los seguidores reales de los irreales, tras unos análisis de media y demás, ¿no? Pero adicionalmente, el estudio no quiere decir que vamos a desamparar a los medios de comunicación que se inscriban ante la unidad y que de pronto no tengan unos resultados tan grandes, porque digamos que nosotros somos conscientes que no podemos medir con el mismo rasero un medio de comunicación o una emisora de Cubara con un medio de una gran cadena nacional, porque claramente pues se va a notar la diferencia. Pero lo que sí podemos es entrar a mirar cómo está el medio pequeñito y mirar cómo lo podemos potenciar a través de la política pública para que logre un mayor posicionamiento y logre rankearse mejor. Entonces, hay que mejorar sus redes sociales, hay que crear nuevas narrativas para que pueda tener un mayor impacto y, no sé, mayor niveles de interacción. Bueno, digamos que esos son los análisis que nos van a arrojar un poco el estudio y con los que podemos entrar a potenciar también a los medios. Pero eso no quiere decir que los vayamos a desamparar, porque como te digo, la norma nos exige que debemos sí o sí apoyarles. Mauricio, esta duda para nosotros como medio es bastante importante y creo que no la hemos dejado pasar. Por eso, porque digamos como medio, nuestro ejercicio también ha estado impulsado mucho y que, por ejemplo, nosotros creamos nuestra página web, estamos tratando de crear como contenido nuevo
Chévere. estamos haciendo buenas prácticas periodísticas, tenemos otras narrativas que se basan en narrativas de soluciones, digamos como que más allá de traerlo a la mesa como pues que somos diferentes y súper guau, es que hay otras formas de construir Ujú, contenido que van más allá, digamos, como de los números y demás. ujú. Entonces, uno, queremos saber, digamos, cómo unirnos o si otros medios que están haciendo algo similar se pueden unir, si nos llaman dentro del diagnóstico. Y dos, digamos, en ese estudio y en ese ejercicio que se está haciendo, digamos como que las variables las van a establecer o ya están establecidas y por ejemplo uno de ellos es el número de seguidores o cómo es eso. Sí, digamos que las variables ya están establecidas, por lo tanto, ya el estudio ha avanzado en varios aspectos. Dentro de ellos se está haciendo un tema de encuestas en territorio o en campo como tal, y pues se está adelantando en 35 municipios del departamento el levantamiento de esa información. Pero adicionalmente se van a hacer encuestas por teléfono y se les pregunta a líderes de opinión también sobre el consumo de medios. Entonces, digamos que son como esas tres fuentes de recolección de información, pero adicionalmente, eh, sí ya se habían indicado un poco las variables, que era impacto, alcance, cobertura, si se realizaban contenidos propios o no, en qué franjas de horarios consumían. Bueno, digamos que son muchas variables, también para conocer un poco cómo estaban los medios de comunicación en el departamento a nivel de número de personas que trabajan en ellos, el grado de escolaridad de las personas que trabajan en los mismos medios. Bueno, digamos que son muchas variables que se van a estar midiendo. Pero nosotros siempre, y desde que, bueno, digamos, adoptamos la implementación de la política pública, que llevamos un añito y medio larguito, pues queríamos precisamente que los medios de comunicación se dieran cuenta que más allá de la pauta estatal, eh, podían haber otras formas de llegar o la obtención de rubros, como por ejemplo a través de lo que ustedes hacen, que me parece genial, y es la diversificación del portafolio. O sea, ustedes no solo se dedican a hacer notas especializadas, que ya es un gran plus, eh, sino que dictan, por ejemplo, tienen este tipo de espacios como las charlitas, hacen capacitaciones, hacen lo que ustedes están ahorita promoviendo, que son los parchecitos. O sea, eso es diversificar el portafolio. Y queríamos y eso es lo que queremos con la política pública, que los medios de comunicación se abran a otras posibilidades y no solo dependan de la pauta estatal, porque pues para nadie es un secreto que cada vez es menos y que en cierta medida pues cada vez los rubros son más escasos porque el número de medios también ha aumentado. Entonces la torta se vuelve más chiquita y los medios aumentan. Entonces nos toca hacer una repartición que pues, digamos, no puede ser fiel, digamos, a procesos comunicacionales como los que ustedes manejan. A veces podría llegar a ser injusto que ustedes que manejan un gran portafolio, pues reciban y tienen, digamos, un nicho comunicacional ya establecido y a veces, digamos, nosotros estratégicamente como gobierno necesitamos comunicar a través de medios especializados, pues no podamos de pronto hacerlo de manera adecuada porque pues no hay recursos suficientes. Entonces, sí es clave entrar como a determinar y a mirar también cómo esos procesos individuales y cómo se han venido manejando y cómo los han venido rankeando también. Para nosotros es clave ese proceso. Mauricio, y digamos en este ejercicio y en esta actualización, el punto, o sea, entiendo, vamos a analizar y a entender cómo estamos en términos de medios en el departamento, pero Ujú, una de las cosas que de pronto le genera muchísimo pendiente a los colegas es que si todas las personas que se inscriban independientemente de lo que sea van a seguir recibiendo o van a aumentar de pronto, digamos, los requerimientos o algo así para seguir recibiendo de pronto esta pauta o todos, independientemente de su ejercicio, pueden recibir. claro, digamos que el estudio nos va a servir de insumo para la distribución de la pauta, ¿sí? Porque digamos que vamos a tener unos resultados que nos van a indicar, bueno, este medio está fuerte aquí, ¿sí? Digamos que en ese aspecto. Y en cuanto, mientras
se actualiza la ordenanza, el proyecto de ordenanza, pues nos rige así un poco, nos va a seguir rigiendo como tal la ordenanza 071. No obstante, los resultados del estudio sí nos va a servir para determinar si realmente la cifra que el medio está pidiendo se convalida con el impacto que tiene, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú me presentas una propuesta de 10 millones de pesos, pero los resultados del estudio me dicen que usted solo tiene 5 seguidores y que no tiene un impacto, pues entonces yo te digo, oye, sí, yo acepto tu propuesta, pero no te puedo pagar todo eso, te voy a pagar un poquito menos porque, pues, sí, no tiene, los resultados no te respaldan, ¿sí? Entonces eso nos ayuda un poco. Pero en la ordenanza que viene, en la que estamos formulando y que está el borrador, sí la idea es entrar a ser un poco más rigurosos también en ese aspecto. De tal suerte que, pues, sí, pues tenemos que darles pauta, pero ya de una manera más filtrada, digámoslo así. La misma ordenanza nos va a dar esos lineamientos. Y pues la idea es que la ordenanza sea construida pues entre todos, que todos podamos decir y quedar conforme con los resultados de la misma. Bueno, súper importante ese proceso definitivamente porque pues bueno, reiteramos, o sea, sabemos que el tema de seguidores y demás dentro de redes es complejo, es complicado, no siempre es tan transparente la cosa, entonces medirse por Total. por estos números no es tan justo a veces también, entonces, bueno, interesante ahí lo que nos dices de que también podemos estar pendientes del proceso, yo creo que ahorita valdría la pena que nos dijeras cómo podemos vincularnos. Y justamente respecto a lo del portafolio y demás, pues nosotros tenemos un espacio que se llama Yamique Todo Marica, en el que contamos Sí, 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 sí. lo que pasa detrás de cámaras del medio. Y justamente estamos pensando en hacer un episodio relacionado con cómo nos financiamos. También para que, pues, no sé, Chévere. podamos ver ahí cómo un puente pronto para otros colegas que estén interesados en ampliar su portafolio, en explorar otras maneras y pues nada, ahí de la manito de otras organizaciones como Sembra Media que impulsa un montón a los medios para diversificar justamente el portafolio. Y queremos pasar rápidamente al Chévere. segundo eje y si no, no lo vamos a lograr y es sobre formalización y profesionalización. Entonces, bueno, sabemos que actualmente hay un convenio vigente para educarse con la Universidad de Santo Tomás, que fue como el año pasado que ya quedó hecho el convenio. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo son los descuentos, a qué podemos acceder con ese convenio de Santo Tomás. Bueno, una de las necesidades más apremiantes de los periodistas fue precisamente la profesionalización, porque hay muchos que ejercen de manera empírica o algunos que empezaron a estudiar comunicación y no pudieron culminar con su proceso. Em, Teniendo en cuenta pues esa situación, nosotros tocamos las puertas de varias universidades y la primera que nos abrió la puerta fue la Universidad de Santo Tomás. Ellos hicieron un convenio con nosotros sin cobrarnos nada. Es decir, ellos dijeron, bueno, les vamos a ofrecer a los periodistas un descuento del 5 y del 10% para que cursen la carrera, para que culminen la carrera de comunicación social y además adelanten posgrados. Y el convenio adicionalmente va a cobijar a sus hijos, o sea, a los hijos de los periodistas y a su núcleo familiar, prácticamente. Entonces, pues nos pareció muy chévere. Nosotros dijimos, pues claro, pues no nos estaban solicitando rubros. Entonces dijimos, pues de uno. Entonces firmamos el convenio, lo socializamos como tal. Este año ya logramos la inyección de algunos rubros para la política pública. Entonces, nosotros dijimos, pues ya tenemos este convenio vigente, vamos a meterle rubros para poder apalancar a más periodistas. Acordamos entonces que vamos a dar este año de a 2 millones de pesos por semestre para cada uno de los periodistas, ¿sí? Que decidan involucrarse o meterse como tal al tema de la profesionalización. Entonces, nosotros ya tenemos el convenio, ya está prácticamente listo, nos falta una firma de una cosita y listo, ya podríamos arrancar. Vamos a hacer una nueva socialización con los periodistas del departamento para ver quiénes están realmente interesados en involucrarse. La idea también es que estos periodistas reciban una homologación de créditos académicos por experiencia.
Entonces, de tal suerte que, caso por caso, la universidad va a analizar, digamos, si Mauricio Ochoa tiene 20 años de experiencia y, no sé, su fuerte es, le darán una prueba de aptitudes y demás, y le dirán al final, mire, tú quedas en quinto semestre. Entonces ya arrancan ese proceso y el periodista pues ya arranca, adquiere el descuento de la universidad, que estamos esperando que nos lo amplíen un poquito más, actualmente es del 10%, pero esperamos que nos lo dejen por ahí en un 20%, más el aporte que nosotros hacemos por semestre, que es de 2 millones durante los dos primeros, pues los semestres de este año. Va a ser de modalidad virtual. Sin embargo, pues la idea también es que de pronto los periodistas tengan la posibilidad de ir al menos una vez al mes a Bogotá a recibir clases presenciales, o que los profesores vengan acá a dictar las clases en la sede de la universidad. Digamos que eso es en general. El convenio lo vamos a socializar nuevamente una vez tengamos firmado, porque claro, al invertir rubros nosotros nos toca firmar un contrato con ellos para que pues pueda quedar vigente, pero esperamos que a más tardar a mediados de abril ya quede vigente el convenio, y los periodistas que estén interesados pues puedan acudir al mismo. Claramente, con el descuento que da la universidad, más los rubros que nosotros le damos al periodista, pues la idea es que le quede muy poquito por pagar, ¿no? O sea, que pague pues muy poco para poder terminar su carrera. Mauricio, a Eso mí es esta todo. pregunta, para mí personalmente esta pregunta es muy especial porque, bueno, mi carrera, yo soy ingeniero ambiental de la UPTC, pero hice radio desde que empecé la universidad y llevo haciendo medios desde que empecé la universidad. Hablé con la Asociación Colombiana de Periodistas y yo tengo como una Ujú, certificación, ¿sí? Yo tengo una certificación para hacer el ejercicio que hago. ujú. Digamos, por ejemplo, en este punto yo he pensado mucho en esta propuesta que ustedes tienen porque digamos como que sí quiero como profesionalizar de pronto un poquito más esta parte, pero por ejemplo, yo no sé si, no sé, si yo estoy tan interesado, por ejemplo, en terminar como comunicación social y periodismo, o si quisiera de pronto enfocarme en una maestría que, que me ayudara como con mi carrera y como que fuera una maestría, por ejemplo, en lo que has visto, en lo que has hablado con la universidad. ¿Han tenido en mente algo por el estilo o directamente sí o sí tenemos que terminar, por ejemplo, comunicación social y periodismo? Pues el convenio es claro, y es que la idea es que aquellas personas que ejercen el periodismo puedan culminar la carrera y claramente les puedan homologar experiencia, como por ejemplo la certificación de competencias que me imagino tienes en locución y demás. Y eso se vaya valiendo, más los cursos, más las certificaciones laborales de los medios en donde has trabajado y demás. Entonces eso te va sumando experiencia para reducir créditos académicos y puedas terminar la carrera en un tiempo mucho más rápido. Y aprovechar pues obviamente los descuentos y más la financiación que nosotros estamos dando. La idea sí es que terminen la carrera de comunicación aquellos que ejercen el periodismo. Una vez, pero los periodistas, o sea, es decir, las personas que estudiaron comunicación social, ellos sí pueden acceder a descuentos en maestrías, especializaciones y demás, en áreas bien sea de comunicación u otras que ofrezca la universidad. Pero sí sería únicamente el tema de posgrados para personas que hayan estudiado comunicación. Digamos que el convenio sí está cerrado de esa manera. Porque No, digamos que tenemos que tener claro que el objetivo o el público objetivo de esta política pública son personas que ejerzan el periodismo en el departamento de Boyacá. Ese es como ok, el público objetivo. Ujú. no, ahí estaremos probablemente. Claro que sí. Eh, bien, en esta misma línea, de acuerdo con la presentación al Comité de Seguimiento de la Política Ujú. Pública en el mes de febrero, vimos que se están adelantando convenios con la Unimpaú, Ujú. también de educación. Cuéntanos un poquito de esto, cuál es la diferencia con la Santoto, el proceso es similar. Digamos que con la Unimpau nos pasó algo muy parecido que con la Universidad de Santo Tomás. Tocamos la puerta y finalmente ellos nos dijeron, listo, vamos a ofrecerles eh, descuentos en la matrícula para el programa de comunicación social. Nosotros dijimos, listo, tenemos que poner dinero. Ellos nos dijeron, no, tranquilos. Entonces le dijimos, bueno, ¿a cuánto?
puede acceder, a cuánto, qué porcentaje es el descuento. Y ellos nos sorprendieron diciéndonos que el descuento en la matrícula será del 40% del total de la matrícula. Entonces, pues nos pareció muy bueno y dijimos, no, pues claro, de una. ¿Qué está pasando? Estamos surtiendo algunos trámites administrativos. Entre ellos, nosotros tenemos que hacer un estudio previo, presentarlo a contratación no lo avala, una vez no lo avalan, lo firmamos y ya podemos empezar a ejercer el convenio. Inicialmente, el descuento será solo el 40% en la matrícula para los profesionales, para los periodistas, mejor que quieran también culminar la carrera. También se les va a homologar experiencia por créditos académicos. Será un caso personalizado. Y a futuro esperamos, cuando nos ingresen más rubros para la política pública, poder también invertir recursos en ese convenio, de tal suerte que podamos también apalancar a las personas que están interesadas en terminar en un impacto. Pero vamos bien, creemos que a más tardar también a mediados de noviembre ya vamos a tener ese convenio firmado y aquellas personas que quieran acceder perfectamente lo podrán hacer. Pero es para culminar la carrera, sí. Aunque también ellos nos ofrecieron posgrados, especializaciones por algunas en modalidades virtuales. También nos ofrecieron para los periodistas que quieran acceder a ellos, con el Bueno, mismo porcentaje de descuento. Es muy bueno. wow. Sí, pues Y sí, estamos tocando puertas con otras universidades. Intentamos en algún momento, el año pasado, con la UNAT, pero pues lastimosamente no logramos llegar a concretar algo, pero este año pues vamos a seguir tocando la puerta para ver si podemos también lograr un convenio con ellos. De tal suerte que los periodistas tengan pues un abanico de posibilidades y miren la que más se amolde a sus necesidades y adicionalmente a su presupuesto. total a su bolsillo. Bueno, de todas Ujú. maneras, tener opciones también está bien, o sea, sabemos que Sí, hay un sí. montón de facultades en el país y pues que tristemente la mayoría las ofertan universidades privadas, entonces pues digamos que este es un ejercicio que seguro la idea es que lo aprovechemos como gremio. Sí. Sabemos que quedan un montón de preguntas que les hemos escuchado a los compañeros, pero queremos avanzar y dejar este abanico para que esta sea la primera vez que abordemos el tema, pero que ojalá no sea la única. Y Claro pues que sí. por ahora que podamos solucionar las que ya tenemos. Entonces, tercer eje tiene que ver con asociatividad y cooperación para periodistas. Y en este eje desde la política pues indica que la idea es desarrollar 5 encuentros durante la vigencia de la política pública entre periodistas y gremios con el fin de, pues, como de lograr alianzas. Y justamente uno de los colegas nos mandó la siguiente como pregunta comentario. Entonces te lo quiero leer. ¿Qué tanto puede comprometerse la política pública de periodismo de Boyacá en consolidar una verdadera gremiación de periodistas, de carácter público y de cargos directivos rotativos, y de elección popular entre el gremio, para por fin reemplazar las obsoletas y poco representativas ACP, CBP, ACORD, Boyacá, entre otras agremiaciones que más que representar los intereses de periodistas censurados o agredidos, se han convertido en un negocio particular y en una herramienta de presión y hasta manoteo por parte de quienes la representan legalmente? Entonces ahí está, comentario, pregunta, te la dejamos. Digamos que es claro e importante recalcar que las agremiaciones como tal habitualmente son del orden privado y por tanto pues nosotros como entidad pública del orden departamental pues no podemos constituir directamente asociaciones o agremiaciones de carácter privado. Pues son figuras que surgen de iniciativas pues particulares. Digamos que teniendo en cuenta eso, la entidad pues no está facultada para crear este tipo de asociaciones, eh, pero eso no quiere decir que no podamos entrar a promoverlas. Digamos que nosotros podemos incentivar a los periodistas del departamento, convocarlos a que si quieren y habiendo tienen, pueden crear una nueva asociación, pero que sea la asociación departamental de periodistas de Boyacá. No sé, bueno, digamos que el nombre ya lo definirán ellos mismos deben crear sus estatutos, deben crear cómo van a funcionar y demás, porque nosotros digamos que no tenemos la competencia legal para poder apoyarles en materia de crear nuevas asociaciones o agremiaciones. Esa es la situación.
De acuerdo. Y respecto a eso, te quería preguntar, justo en este eje, pues te mencionaba como lo de los 5 encuentros. ¿Ya se realizó alguno o estamos a espera de que se realicen para estar pendiente de ellos? Esos 5 encuentros son durante los 7 años que tiene como vigencia la política pública. Y el año pasado realizamos uno, este año vamos a realizar el segundo. No se ha realizado, la idea es que estamos analizando precisamente pues la actividad que se desarrolló el año pasado, que fue en el marco de Expo Boyacá. Se hizo tipo pitch, en el cual invitamos a un grupo de empresarios para escuchar las propuestas de cada uno de los medios de comunicación. Este año vamos a mirar si seguimos con la misma metodología o no, si la hacemos de otra manera, en otro espacio. Vemos que estamos analizando ese tema, pero sí se va a hacer este año. Y la idea es precisamente generar ese acercamiento entre los empresarios del departamento y los periodistas para que de pronto logren hacer acuerdos comerciales y apalancar sus negocios como tal, sus modelos de negocio y la sostenibilidad de los medios. Pero sí, 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 la vamos a hacer este año, claro que sí. Y los invitaremos a que participen, claramente, y a todos los periodistas. Se han conectado varias personitas y nos han dejado saluditos y les hemos devuelto ahí el saludito. No los hemos Ah, hablado qué porque bueno. en serio tenemos muchas preguntas y queremos responderlas todas y más que digamos, pues fueron propuestas por los mismos compañeros, entonces no queremos dejar ninguna por fuera. Claro, perfecto. Mauricio, ¿qué hace falta para la política y qué quedó por fuera? Pues es claro tener en cuenta que la política pública de periodismo de Boyacá es la primera en el departamento, la primera en Colombia. eh, y pues estamos trazando como el camino que nunca se había recorrido. Entonces, digamos que yo siempre lo asocio o hago la analogía que es como un niño que está aprendiendo a caminar. Entonces, a veces se cae, a veces se raspa, vuelve y se levanta, pero ahí va. Y nosotros, digamos que más que faltar, siento que de pronto mm, nos hace, sí, falta hacer acercamientos más con los gremios, que acercar más al sector privado para que apoye al gremio periodístico. Creo que quizás eso podría ser importante. También queremos fortalecer, sentimos que es necesario que los periodistas se apropien más de esta política pública que fue hecho para ellos y por ellos. Em, que sepan que más allá, por ejemplo, del tema de pauta, existen otros 17 indicadores que promulgan por mejorar sus condiciones de vida y dignificar eh, precisamente el ejercicio periodístico en el departamento. Entonces, por ejemplo, quisiéramos que más periodistas participaran en las convocatorias de estímulos. Si tenemos inscritos en la unidad más de 200 medios de comunicación y el año pasado solamente se presentaron 12 propuestas para la convocatoria de estímulos, que nos pareció muy triste. Eh, Queremos también que nos ayuden a co-crear precisamente y apalancar esta política pública. Creo que nos hace falta un poco eh, sensibilizarlos más para que participen más en todos estos procesos, en las convocatorias, en las capacitaciones, ¿sí? Vemos que eso nos hace falta. Porque digamos que la política pública, lastimosamente, los medios la ven es como una forma de financiación. Solo se enfocan en la pauta, pero no ven todo lo que tiene. Tiene la realización de unos protocolos, por ejemplo, para determinar rutas que ayuden a los periodistas que tengan eh, amenazas por acoso, por restricciones a la información, cuando tengan precisamente problemas de salud mental. Estamos trabajando también esos protocolos, lo de las ferias de servicio. O sea, digamos que hay muchas aristas que contempla la política pública y que creo que es importante que los periodistas la conozcan y sobre todo nos ayuden a co-crearlas para impulsarlas. Pues creo que eso nos hace falta un poquito. Vamos a trabajar en ello este año fuertemente. Sí, total, o sea, recordar que, exacto, que la vigencia de la política pública va hasta el 2030 y 30. aparte de eso también, exacto, son 6 ejes que tienen que ver con fuentes de financiación para periodistas, que es el uno,
2, Ujú. formación y profesionalización. 3, asociativa y cooperación para periodistas, que son las preguntas que te trajimos hoy, pero nos hacen falta los otros 3 ejes, que son libertad de expresión y de prensa, garantía de derechos Que son los laborales y protocolos. bienestar social y de calidad. Entonces, pues hay un montón de trabajo por hacer. Digamos que acá yo sí quería hacer como una cuña, y es que dentro de la convocatoria de estímulos que hicieron el año pasado, por lo menos nosotros no pudimos participar por la figura jurídica que pidieron en ese momento. Entonces, Ah, pues ok. ahí sería muy Hay que genial analizarlo. poderlo ampliar para que Sí, pudiéramos sí, sí, sí. habernos presentado. Pero bueno, te No, quería unir las últimas 2 preguntas y ya para que podamos ir cerrando este espacio. Y es justamente un poco, están en el proceso de la creación de esta nueva ordenanza, cómo nos podemos vincular como periodistas de a pie, las personas que seguramente van a escuchar este en vivo más adelante y van a ver los cortos que hagamos para publicar y para difundir. Em, ¿Cómo podríamos vincularnos, por lo menos, a cosas tan específicas como este proyecto de ordenanza? No sé, hacer un seguimiento, ¿cómo se podría hacer eso? Y también, en general, al tema de la política pública, ¿cómo podemos vincularnos más? yo creo que el éxito de una política pública y pues en esta de periodistas está en la unidad y está en la comunicación, paradójicamente. Nosotros sabemos que existen diversas opiniones y como es natural en cualquier democracia, pues algunas personas no están de acuerdo, otras sí. Bueno, la idea es que nos unamos, que nos comuniquemos y que propongamos cosas o acciones que contribuyan precisamente a impulsar esta política pública. Que más allá de pronto de la crítica destructiva, nos enfoquemos en ser propositivos y poder sacar avante esta política pública que es la única que existe en Colombia y que pues tenemos que potenciar. Además, la idea es que sirva también como modelo para otras políticas públicas. Hace poco vinieron de la FLIP y pues ellos nos hacían ese reconocimiento y para nosotros fue muy chévere porque ellos decían pues que era un ejercicio valeroso que no cualquier departamento y gobierno se atrevía a hacer porque para muchos era un tiro en un pie, o sea, claro. Entonces ellos pues como que daban a conocer que pues era muy importante este proceso y para nosotros es clave, sí, que la ciudadanía, uno, que los comunicadores y los periodistas se involucren más a través de todos los procesos, la participación en los eventos y demás, y en las convocatorias y todas las actividades que vamos a desarrollar. Pero también es importante que la ciudadanía se vincule como, pues haciendo un ejercicio riguroso de lo que consume. Nosotros también dentro de la política pública estábamos analizando el tema de educar audiencias para que aprendan a consumir productos comunicativos de calidad, que aprendan a diferenciar un poco lo que es fake news a otras cosas. Sí, la idea es que la ciudadanía también entre a ser un actor importante a través de el consumo de los medios, que ellos aprendan a consumir medios a través de, no sé, diferentes raseros, como puede ser la credibilidad, como puede ser la rigurosidad, como puede ser la veracidad, ¿sí? La contrastación de fuentes, etcétera. Entonces creo que es clave que involucremos a la ciudadanía de esa manera. Y estamos haciendo, y ya esto es una cuñita final, estamos haciendo un acercamiento con Reporteros Sin Fronteras para crear el primer índice departamental de confianza en los medios de comunicación. Estamos trabajando en ello, nos parece que es importante, que es chévere. Estamos determinando cuáles son los indicadores y cuál es la metodología que vamos a adelantar. Y la idea también es hacer de para medir un poco la confianza de los ciudadanía en los medios de comunicación. Entonces creo que hay varias formas. Este año vamos a hacer varias cosas chéveres y esperamos que tanto los periodistas como los comunicadores y la ciudadanía pues se involucre y podamos trabajar conjuntamente en pro de que esta política pública salga avante y lo más importante, realmente beneficie a todos. Y que cuando se termine a 2030, pues siga la iniciativa y podamos impulsar un nuevo proyecto que logre que tenga continuidad. Claramente, pues habrá cosas por corregir, habrá cosas por mejorar, pero pues ya empezamos, la idea es seguir con todo.
Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes harán público cómo nos podemos unir en el momento que se pueda. Pues desde el medio, digamos, como que también dejamos las puertas abiertas para que, pues, nosotros podamos compartir de pronto en historias. mm, o digamos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde está unida principalmente comunidad del departamento, pero que son de las áreas rurales. Entonces, pues como para que ellos Chévere. también puedan participar en este ejercicio de la ordenanza, nosotros consideramos muy importante eso, lo reiteramos y lo dejamos aquí en la charlita. Y también queremos reiterarte la invitación a hacer el segundo espacio, porque creemos que quedaron muchas cosas por fuera de la política que tenemos que hablar. Ujú. Em, Chévere, claro. y nada, yo creo que en este punto ya está súper tarde, nos pasamos 20 y algo de minutos de lo que nosotros generalmente lo hacemos, pero consideramos que es un tema que debía tener el tiempo y mi celular estaba sin cargar, entonces bueno, pasaron miles de cosas. Porfa, Mauricio y porfa, Magdis, un mensaje de cierre para el espacio y procederé yo a cerrar la charrita de hoy. Primero las damas, querida Magda. Bueno, nada, agradecerte un montón el espacio, de verdad invitar a todas y a todos los colegas a que no desistamos de estar cerca de estos mecanismos, que justamente la idea, como decía Mauricio, como sea, es una apuesta que se está haciendo, es de, sí, ¿verdad? Es un ejemplo en el país y que la idea es que así como es la primera, pues que no sea la única tampoco y que sea algo que sigamos trabajando entre todos. También invitarles justamente a dejar un poquito también lo que hemos visto dentro del gremio, la individualidad, apostarle a las cosas que se están haciendo colectivamente y si no nos gustan, pues armar parche, pero tomarnos el trabajo de hacerlo. O sea, crear en colectivo no es sencillo, pero sí creo que hay que apostarle. Y justamente, pues invitar a la ciudadanía que por favor también sigan lo que está pasando con la política pública de periodismo en el departamento, porque una de las cosas que menciona mucho la política es garantizar la producción de información veraz y de calidad para ustedes. Es decir, Ujú. digamos como que acá la idea no es solo atender a los periodistas y qué lindos y demás, sino pues que de verdad esta sea una construcción democrática para que la información nos pueda llegar a todos. Entonces, nada, muchísimas gracias por vernos y pues acá estaremos compartiendo información relacionada con la política pública. Si no la hemos compartido, pregúntenosla y molestamos allá a Mauricio, pero Ujú. pues nada, acá para servirles también y para hacer un puente de construcción en el gremio. Bueno, muchas gracias, Magda, Luis, de verdad, y a todos la audiencia. Para nosotros es muy importante estos espacios para dar a conocer de qué se trata esta herramienta que busca, como les indicábamos, pues dignificar la labor, eh, sobre todo fortalecer el ejercicio periodístico del departamento y que los periodistas comprendamos que tenemos una responsabilidad ética, moral, pero sobre todo ciudadana para informar acertadamente y verazmente a las comunidades. Entonces, creo que es importante que los periodistas también les hacemos el llamado a los comunicadores y periodistas pues a sumarse a todas estas iniciativas que maneja la política pública, a todos esos proyectos y a estar pendientes y proponernos actividades y proponernos temas para capacitaciones y demás. Estamos siempre prestos a escucharles. eh, con las puertas abiertas. Y de verdad, a ustedes muchas gracias por este espacio. Es muy chévere. Sabemos que es un medio muy interesante que está haciendo cosas chéveres y de verdad felicitarlos de corazón por hacer cosas diferentes, que hace mucha falta en Boyacá. Muchísimas gracias, Mauricio y Magda, por esa forma de cerrar el espacio. Y nada, querida audiencia, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que esta charlita va a quedar publicada en www.yamiquemediodigital.com/charlitas y estará disponible para que la puedan ver aquí en Instagram o en YouTube. Entonces estará publicada en los dos espacios
y pues con los accesos ahí en la página web. Este espacio, más que miles de respuestas, deja millones de preguntas con el objetivo de encontrar de la mano de todas las preguntas que propongamos soluciones conjuntas. Nos vemos en el próximo capítulo de Charlitas, en el próximo espacio de Charlitas. Recuerden que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira y nos vemos la próxima. Bien, gracias. Buenas noches. Chao, gracias a ustedes.